Muy buenas noches, ¿cómo les va? 2 minutos pasaron de las 9 de la noche, soy Charlie Fernández. Vudú, Ciccone, Van der Bruele, Núñez Carmona, Reinwit, Rafael Resnick Bremen, fueron los hombres que fueron procesados por el juez Lijo, la mayoría por cohecho y por negociaciones no correspondientes a los cargos que ocupaban. Esta fue la noticia, la verdad, que conmovió a la Casa Rosada. Si bien era esperado, la verdad que es esperar una cosa, tiene una sensación diferente a que esta cosa se produzca. La verdad que hay 2 jueces hoy que le están acotando la agenda al gobierno argentino. Uno es Lijo, que procesó por primera vez en la historia a un vicepresidente en ejercicio. El otro es el famoso juez Griesa, con el tema del default, no default, los hold out, los fondos buitres. Los 2 jueces, vaya la paradoja, están tocando temas sensibles para cualquier país o cualquier gobierno. Uno tiene que ver con la corrupción y el otro tiene que ver con el default o no, con el futuro de la economía y de la Argentina. No son temas banales. La Casa Rosada sigue siendo el centro de las decisiones que se toman en derredor de Vudú. Esto implica que han tenido y tienen influencia en el comportamiento de los abogados y también de los protagonistas de las declaraciones. La pregunta es, ¿qué hacer con Vudú? La presidenta, en las charlas íntimas, privadas, que sostiene tal vez con el hombre de mayor confianza después de su hijo, que es Carlos Zanini, no terminan de desgranar el tema. ¿Qué hacer con Vudú? La verdad que en principio, si bien hay poca información, ¿cuál sería el lema? Ni renuncia ni paso al costado. Ni renuncia ni paso al costado. ¿Licencia? Preguntó Zanini. Ni renuncia ni paso al costado. ¿Y cuál es el argumento, en todo caso, de la presidenta para una definición tan tajante? Después van a venir por mí. Después van a venir por mí. ¿Por qué irían por ella? ¿Quiénes son los que quieren ir por ella? En las últimas horas han arreciado las especulaciones, las versiones, los rumores en torno a una eventual participación de Néstor Kirchner en una orden, hagámonos de Ciccone, que no caiga con Duhalde ni Vudú, no con lo que pasó después, no con lo que pasó después, no con lo que hizo Vudú. Hay un par de testigos en otra causa, en la causa que Casanello sigue por el tema de Lázaro Báez, Daniel Bruin y Carlos Molinari, un empresario que lo empujaba a Leo Fariña a la fama, que dicen que hay conexión con Leo Fariña y Lázaro Báez. Esto puede hacer palpitar otra herida que hay ahí en el horizonte oficial. Recuerden que Campagnoli, un hombre que está a punto de dejar de ser fiscal, está siendo enjuiciado por haber investigado en exceso cuestiones vinculadas a Lázaro Báez. ¿Qué hacer con Vudú? Es la pregunta. Los senadores CAG claman por su ausencia, no por su presencia. Miguel Ángel Pichetto, muy delicada, muy reservadamente, habla sobre todo con el Gerardo Morales, el presidente del bloque de senadores radicales, para evitar escándalos en el recinto. Si hay protestas, que sean afuera, no en el recinto, sobre todo este miércoles que está planteada una sesión altamente sensible con un proyecto que el oficialismo impulsa acerca de limitar el perjuicio a funcionarios en casos vinculados eventualmente a la corrupción. En medio de esta negociación, los radicales habrían consentido, esto fue antes del procesamiento,
versiones del lado de Vudú decían que él iba a volver a presidir la sesión. Esto desconcertó a los senadores propios, los alarmó y la verdad que no saben qué hacer y miran a la Casa Rosada. También los precandidatos a presidente están alarmados por esto que sucede. Se sienten perjudicados, creen que esto les va a dificultar la tarea electoral. Un vicepresidente que está procesado, no culpable aún, procesado, los perjudica. Ha habido un silencio oficial importante en torno a esto porque todos miran a la Casa Rosada. ¿Qué hacer con Vudú? Por lo pronto, este procesamiento que ha sido impactante, que obviamente ha dificultado el pensamiento y la acción oficial, recién empieza. Recién empieza. Más allá de lo que haya dicho Pirota, todavía abogado de Vudú, de que esto es una narración, de que surgió entre gallos y medianoche. Digo, acá hay una apelación que va a marcha a la Cámara Federal Sala 1 sobre que el gobierno tiene expectativas. Hay que ver si la Cámara avala o no el procesamiento de Vudú. Hay que ver. Tiene fincadas esperanzas en el gobierno que esto no pase, solamente por lo que ellos consideran la debilidad de la acusación o por algo más. Y después de la Cámara Federal, con la decisión que se tome, habrá más reclamos hasta llegar a las cámaras de casación y esto se va a prolongar con indagatorias, contraindagatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estrategia es que al menos hasta el año que viene no haya juicio oral. Que al menos hasta el año que viene no haya juicio oral. Hay detalles importantes en la causa que conviene conocer. Fabián Caroso Donatello era el famoso ocupante del departamento de Vudú en Puerto Madero. 3 veces el juez le quiso tomar indagatoria. 3. No vino desde España. Es más, recurrió a la justicia española para que dicten una cautelar que le impidan venir a declarar porque no había garantías en la Argentina para él. ¿Sabe lo que dice la acusación del juez? Que la firma de Fabián Caroso Donatello en el contrato por ausencia, la firma era falsa. O sea que, como aparte Alejandro Van der Broele era el hombre que tenía los servicios de fondo, se puede especular que ahí vivía Van der Broele, a quien Vudú decía que no conocía. Guido Forcieri, delegado argentino ante el Banco Mundial. Un hombre de la AFIP, Rafael Renwitz, le dijo al juez que este funcionario, siendo jefe de asesores de Vudú, le había presentado a Núñez Carmona como delegado de Economía para el caso Chicone. Obviamente Donatello lo negó, emitió un comunicado, el juez lo convocó. No puedo ir. ¿Por qué? Estoy en el medio de la negociación con los holdouts. ¿Qué hizo el juez? Mandó un exhorto al Banco Mundial y mandó un exhorto a Economía. Donatello cambió la versión. No es que yo esté en el centro de la negociación con los holdouts. A mí me consulta, la gente no... Bueno, la verdad es que como vio que la mano venía seria, se vino para acá. Llegó a Dallas desde Washington y se volvió a Washington. Algunos dicen que recibió una llamada que le dijo la conveniencia de no declarar. La verdad, el relato de Vudú y sus amigos es un desastre. Las contradicciones que plantean. Vudú no es culpable, está procesado. Otro es el tema de la agenda que preocupa obviamente a la presidenta. Mañana la Argentina debería pagar una cuota de sus compromisos con los bonistas que habían arreglado el tema del default. Lo quiso hacer y el juez que entiende en el tema dijo no corresponde, devuélvanle
la plata de la Argentina. El gobierno está enfocando esto de dos caminos. Uno político muy intenso, Grupo de los 77 más China, la OEA, todo marco internacional va a servir para que la Argentina fije su posición. Y eso está muy bien. La verdad, muy bien. Pero con ese camino solo no se soluciona el tema de los holdouts. Hay un problema judicial planteado por un juez que seguramente nos es desagradable a todos, pero que implica un compromiso con el gobierno argentino, y esto es lo que queda de determinar cómo lo va a enfrentar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se va a sentar a la mesa que le propone Griesa con el delegado Pollack, o va a eludir esa mesa, va a seguir solo con el juego político? Faltan 30 días para que eventualmente la Argentina ingrese o no en el default. Hay alguna idea que se plantea, vayamos a la Corte de La Haya. ¿Se acuerdan? Pasteras, Canalville. La Corte de La Haya solo acepta entredichos entre estados. ¿Cómo será esto? Está en el comunicado de Economía. Obama tiene que hacerse responsable de lo que hace la justicia norteamericana. La Corte Suprema, el mismo día que emitió este comunicado de Economía, la Corte Suprema de los Estados Unidos, le limitó las funciones al presidente de los Estados Unidos porque nombró, según la Corte, ilegalmente a 3 funcionarios de la Casa Blanca. Va a ser difícil el camino de La Haya. Aplaudo el costado político de lo que hace el gobierno en este tema. Tenemos todos interrogantes sobre cómo se va a solucionar el lado jurídico. Esperemos que sea de la mejor manera para la Argentina. Patito Méndez, Carlos. Señor Fernández, ¿cómo le va? Hoy nos va a acompañar nuestro compañero de todos los días. Charlie. Buen Patito, ¿cómo estás viendo esto? Mira, lo estoy viendo complicado, pero hay una cuestión muy puntual. Vos hablabas del tema vudú.